Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Sí, están leyendo bien el título. Hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a la impactante noticia de Mert y Afra, una pareja que ha cautivado los corazones de muchísimas personas y cuyo futuro sentimental ha dado un giro inesperado. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores y lo que esto significa para sus millones de fans. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora sí, empecemos. La noticia, que explotó el 31 de enero de 2026, ha sido un auténtico bombazo. Mert y Afra, esa pareja que muchos veían como el epítome del amor moderno, de la complicidad y del éxito en la pantalla y fuera de ella, parece que han tomado caminos separados. O al menos, eso es lo que los rumores y las primeras informaciones apuntan. Desde que saltó la noticia, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Fue algo repentino o venían arrastrando problemas? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, los detalles son escasos y las versiones se multiplican. Recordemos que Mert y Afra se conocieron durante el rodaje de una serie que se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla traspasó la ficción, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Las fotos juntos, las entrevistas compartiendo anécdotas divertidas, sus apariciones públicas de la mano, todo parecía indicar una relación sólida y un futuro prometedor. Sus seguidores, que los apodaron cariñosamente Merfra, se volcaron en apoyarlos, creando comunidades online dedicadas a seguir cada paso de su vida en pareja. Eran un referente de amor, éxito y juventud. Y de repente el silencio. O mejor dicho, el estruendo de la noticia. El 31 de enero de 2026, sin previo aviso, comenzaron a circular mensajes y publicaciones que insinuaban una ruptura. Al principio, muchos pensamos que se trataba de uno de esos rumores infundados que tan a menudo vemos en el mundo de la farándula. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, más y más fuentes, algunas aparentemente cercanas a la pareja, empezaron a dar a entender que la ruptura era real. Y lo más impactante de todo es la aparente naturaleza de esta separación. Según las primeras filtraciones, que aún debemos tomar con mucha cautela, la ruptura no habría sido de mutuo acuerdo ni pacífica. Se habla de tensiones, de desacuerdos profundos que habrían llevado a esta decisión drástica. Algunos medios mencionan problemas de agenda y presiones de la industria como posibles desencadenantes, mientras que otros apuntan a diferencias personales más significativas. Lo cierto es que la noticia ha pillado desprevenido a casi todo el mundo, incluyendo, al parecer, a muchos de sus compañeros de trabajo y allegados. Lo que más ha sorprendido es la falta de comunicación oficial por parte de Mert o Afra. Normalmente, cuando una pareja de esta magnitud se separa, suele haber un comunicado conjunto o al menos alguna declaración oficial que aclare la situación y pida respeto para su privacidad. En este caso, el silencio ha sido ensordecedor, lo que solo ha alimentado aún más las especulaciones y los debates en las redes sociales. Los fans están divididos, algunos sufriendo por la posible ruptura, otros buscando explicaciones, y unos pocos, lamentablemente, disfrutando del drama. Hemos visto cómo las cuentas de redes sociales de ambos han estado más inactivas de lo normal en los últimos días. Si bien esto podría interpretarse como un intento de mantenerse alejados del escrutinio público, también añade un velo de misterio a toda la situación. ¿Están procesando la noticia? ¿Están decidiendo cómo comunicar al mundo lo que ha sucedido? ¿O quizás simplemente necesitan espacio y tiempo para ellos mismos? Analicemos algunas de las teorías que están circulando. Una de las más persistentes sugiere que las presiones de sus respectivas carreras, que ambos están viviendo un momento de máximo apogeo, habrían sido demasiado para la relación. Las largas jornadas de rodaje en diferentes países, los eventos públicos, las exigencias de los fans y de las productoras, todo esto puede desgastar incluso a las relaciones más fuertes. Es posible que la falta de tiempo de calidad juntos y el estrés constante hayan pasado factura. Otra teoría más sensible apunta a un posible alejamiento personal. Quizás con el tiempo Mert y Afra se han dado cuenta de que sus caminos vitales o sus expectativas para el futuro ya no coinciden.
El crecimiento personal es inevitable y a veces, dos personas que se amaron profundamente en un momento dado pueden evolucionar en direcciones distintas. Esto no tiene por qué implicar que haya habido infidelidades o grandes dramas, simplemente una desconexión que ha llegado a su punto álgido. Y luego están los rumores más escabrosos, aquellos que hablan de terceras personas o de conflictos internos más serios. Por ahora, no hay ninguna evidencia sólida que respalde estas afirmaciones, y es importante ser cautelosos con la difusión de chismes sin fundamento, especialmente cuando involucran la vida privada de personas que admiramos. Sin embargo, en el frenesí de las redes sociales, estas teorías son las que a menudo ganan más tracción. La reacción de los fans ha sido muy diversa. Muchos expresan tristeza y decepción, compartiendo mensajes de apoyo hacia ambos y pidiendo que se respeten sus decisiones. Otros, por el contrario, están buscando culpables y especulando sobre quién o qué pudo haber causado la ruptura. Los foros y los grupos de discusión están llenos de análisis y opiniones, algunos bien fundamentados y otros francamente desinformados. Es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas, Mert y Afra son personas con sentimientos y derecho a su privacidad. Lo que vemos en las pantallas y en las redes sociales es solo una pequeña parte de sus vidas. Detrás de las cámaras, hay seres humanos que pasan por momentos difíciles, igual que cualquiera de nosotros. ¿Qué significa esta noticia para sus carreras? Es difícil de predecir. Por un lado, una ruptura pública puede generar una atención mediática que, bien gestionada, podría incluso impulsar sus proyectos individuales. Por otro lado, si la separación ha sido muy conflictiva o si la imagen pública se ve afectada negativamente, podría suponer un desafío. Sin embargo, ambos tienen un talento innegable y una base de fans muy leal, por lo que es probable que puedan superar este bache. La fecha del 31 de enero de 2026 quedará marcada como el día en que una de las parejas más icónicas de la industria del entretenimiento, al menos para una generación, pareció decir adiós. Ha sido un golpe de realidad que nos recuerda que por muy perfectas que parezcan las cosas en la superficie, la vida real siempre tiene sus altibajos. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Lo más probable es que en algún momento Mert y Afra hagan una declaración oficial. Quizás en sus redes sociales, quizás a través de un comunicado de prensa. Hasta entonces tendremos que conformarnos con la información que vaya saliendo y sobre todo, con la esperanza de que, sea lo que sea que haya sucedido, ambos puedan encontrar la paz y la felicidad en sus caminos individuales. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la magnitud de esta noticia. Es un tema que sin duda, seguirá dando mucho que hablar en los próximos días y semanas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado la impactante noticia de Mert y Afra que ha sacudido a todos el 31 de enero de 2026, explorando las posibles razones detrás de lo que parece ser una separación y la reacción de sus fans. Hemos recordado su historia de amor que cautivó a muchos y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes sobre la noticia de Mert y Afra? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.